Buenas noches para todos. Vamos a tener hoy esta catequesis sobre algunos apuntes de la vida y la obra del Padre Marianito. Hoy, 12 de julio del 2021, cuando celebramos 95 años del fallecimiento del Padre Marianito. Comencemos reuniéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle al Señor que derrame sobre nosotros su Santo Espíritu, para que sea Él quien motive, inspire y acompañe esta catequesis que ahora vamos a tener, aprendiendo de la vida de este santo varón, para que nosotros podamos vivir en este día a día nuestra experiencia de fe dentro de la Iglesia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Prego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el día. Toma el espíritu, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces haciendo como un recuento histórico de lo que fue la vida del Padre Marianito. Era el 14 de octubre del año 1845, cuando el Padre Marianito nace en Yarumal, Antioquia, Colombia, primogénito del matrimonio de don Pedro Euse Bustamante y Rosalía de Hoyos Echeverri. Sus hermanos fueron Jesús María, Luis María, Nicolás, Ana Rosa, Isabel y Ángel María. Su papá enviudó, o sea, Marianito quedó huérfano de madre. Y el señor Pedro Euse se volvió a casar con doña Sebastiana Correa. Y así el padre Marianito tuvo 2 hermanos más, Francisco y Rafael. En el año 1847, el 22 de septiembre, cuando Marianito tenía 2 años, fue confirmado por el ilustrísimo señor Juan de la Cruz Gómez Plata, que era el segundo obispo de Antioquia, y su padrino fue el padre Fermín Hoyos, con el que va a tener una relación muy estrecha después, como lo vamos a ver más adelante. En el año 1856, cuando Marianito tenía unos 11 años de edad, se traslada a vivir con su tío en Girardota. Padre Fermín era párroco en Girardota. En el año 1860, el 20 de noviembre, obtiene el título de bachiller en el Colegio Nacional de San José de Marinilla. No hay datos ciertos sobre si Marianito vivió o no vivió en Marinilla. Seguramente dentro del sistema de educación que existía pudo haber sido como una educación en distancia, pero luego se gradúa en el colegio de Marinilla. Y luego en el año 1864 se traslada a vivir a San Pedro de los Milagros, porque su tío fue nombrado párroco en San Pedro de los Milagros. Esos son como los primeros años de la vida del padre Marianito. Ya luego, entonces, entra al seminario. Es del primer grupo de los seminaristas del Seminario Conciliar de Medellín. Entra en el año 1869, el 3 de febrero. Al 20 de marzo de ese año recibe lo que se llamaba la Sagrada Tonsura en la capilla privada del Palacio Episcopal por el obispo de Medellín, que era Monseñor Valerio Antonio Jiménez, que era además familiar del padre Marianito. En el año 1870 recibe lo que se llamaban las 4 órdenes menores, eran el decretado, el acolitado, el hostiariado y el exorcistado. En el año 1871 emite votos privados de castidad. Y en el año 1872 recibe lo que se llamaban las órdenes mayores, todas de mano de Monseñor Valerio Jiménez. El 27 de mayo él le pidió que les dignara conferir los sagrados órdenes hasta el presbiterado. En ese momento las órdenes mayores eran el subdiaconado, que lo recibió el padre Marianito el 30 de junio de ese año 1872. Luego, el 7 de julio siguiente recibe el diaconado y el 24 de julio recibe el presbiterado.
y fue ordenado en la capilla del monasterio de las Carmelitas Descalzas, que en ese momento se ubicaba entre las calles Palacé, entre Pichinchi, Bombona y Bolívar, donde hoy día es la policía, los que conocen aquí la ciudad de Medellín. Y todo esto fue de manos del obispo de Medellín, Monseñor Valerio Antonio Jiménez. Por tanto, en la vida de Marianito perteneció como, digámoslo, a 4 diócesis en su momento. Cuando él nace en Yarumal, y cuando eso pertenecía a la diócesis de Antioquia, porque hoy día conocemos Santa Fe de Antioquia. Pero luego esa diócesis trasladan, al trasladarse la capital de Antioquia de Santa Fe para Medellín, se traslada la sede para la ciudad de Medellín, y en ese momento se llamó Diócesis de Medellín-Antioquia. O sea que él ingresó al seminario haciendo parte de la diócesis de Medellín-Antioquia. Pero luego vuelven a crear la diócesis de Santa Fe de Antioquia, y por eso cuando Marianito recibe la ordenación lo hace para la diócesis de Medellín. Todavía Medellín no es arquidiócesis en ese momento. Pero luego, en el año 1875, San Pedro, que era donde Marianito estaba, como cura ya de coadjutor, enseguida lo vamos a ver, es anexado a la diócesis de Antioquia. Así Marianito queda incardinado a la diócesis de Antioquia. Y luego, ya en el año 1917, estando Marianito en Angostura, fue creada la diócesis de Santa Rosa de Osos, y Marianito entra a pertenecer a esta diócesis de Santa Rosa de Osos, que es donde fallece. ¿Qué nombramientos tuvo entonces él como sacerdote? Cuando estuvo en la diócesis de Medellín, o sea, recién ordenado, era el obispo de Medellín, Monseñor Valerio Antonio Jiménez. Y Valerio Antonio Jiménez le dio como primer nombramiento al padre Marianito el ser coadjutor de su tío, el padre Fermín Hoyos, en la parroquia de San Pedro. En el año del 10 de enero de 1873, o sea, al año de estar ordenado, el mismo obispo lo nombró cura excusador de la misma parroquia. Luego dejó de ser obispo de Medellín, Monseñor Valerio Antonio Jiménez, llegó otro, pero ese otro renunció rápidamente, y Monseñor Valerio Antonio pasó a administrar la diócesis de Medellín, por eso se llamaba vicario capitular. Y siendo vicario capitular, lo nombró el 20 de enero de 1875 cura interino de San Pedro. Ustedes ven que aquí hay como 3 expresiones distintas. Voy a explicarlo para quien de pronto no conozca este lenguaje. El coadjutor es el ayudante, el párroco, o sea, había un párroco. El párroco era el padre Fermín, y él iba como coadjutor. Hoy día se llama vicario parroquial. Pero vean que aparecen otras 2 realidades: cura excusador y cura interino. El cura excusador era la figura que existía, ya no existe, cuando un párroco, como los párrocos eran inamovibles hasta que se murieran, se quedaban en la parroquia. Entonces, cuando el párroco estaba muy enfermo o muy envejecido, nombraban otro cura como encargado de la parroquia, sin que el otro dejara de ser párroco. Y por eso se llamaba cura excusador. En cambio, cuando el párroco se moría y quedaba la parroquia vacía, mientras se hacía la provisión del nuevo párroco, se nombraba un cura que se llamaba interino. Entonces, por eso Marianito fue cura excusador en San Pedro, y después, a la muerte de su tío, Marianito fue cura interino en la parroquia de San Pedro. Entonces, esos fueron los nombramientos que tuvo siendo de la diócesis de Medellín. Después, cuando ya entró a pertenecer a la diócesis de Antioquia, porque ya anexaron esa parroquia de San Pedro a la diócesis de Antioquia, o sea, la quitaron de la diócesis de Medellín, vemos que bajo el gobierno de Monseñor Joaquín Guillermo González, el padre Marianito, pues, tuvo como 6 nombramientos ahí. El primero fue que Marianito dejó de ser cura interino de San Pedro y sigue como coadjutor en esa misma parroquia. Eso fue en el mes de septiembre del año 1875. Luego, en el año 1876, en abril, fue nombrado coadjutor en la parroquia de Angostura de un padre que se llamaba Rudencindo Correa. O sea, le ayudaba a ese párroco en Angostura. Fue la primera vez que Marianito llega a Angostura. Luego, el 30 de noviembre de 1878, Marianito fue nombrado párroco de Sabana Larga, a donde llegó a comienzos del año de 1879. Pero en el año 1881, sin dejar de ser el cura propio, es decir, el párroco de Sabana Larga, figura como cura interino de la parroquia de Angostura, como les explicaba hace unos minutos. Quiere decir que esa parroquia de Angostura quedó sin párroco y él pasó a ser cura interino.
el 9 de enero de 1882, entonces fue nombrado párroco de Angostura. El 25 de enero de ese mismo año, el vicario general de la diócesis le da un nombramiento por escrito con el título de cura propio de Angostura. Luego, al año siguiente, a Marianito lo nombran vicario foráneo. La vicaría foránea es lo que hoy día llamamos el arciprestazgo, es un conjunto de parroquias que tienen uno de los sacerdotes de esas parroquias que la anima, la orienta, da las directrices, acompaña. Pero Marianito estuvo en ese oficio unos 6 años. Esto bajo el gobierno de Monseñor Joaquín Guillermo. Y luego ya bajo el gobierno de Monseñor Jesús María Rodríguez Balbín, siempre en la diócesis de Antioquia, en enero de 1889, Marianito deja de ser vicario foráneo. Este obispo nombra a otro nuevo vicario. Eso dentro de la diócesis de Antioquia. Pero luego recuerden que en el 17 crearon la diócesis de Santa Rosa de Osos. Ya Marianito está anciano. Entonces, bajo el gobierno pastoral de Monseñor Maximiliano Crespo, ahí hay un dato importante, porque el 16 de marzo de 1922, recuerden que Marianito murió en el 26, el obispo Crespo le informó al padre Marianito que ha nombrado un cura excusador de Angostura, al padre Marceliano López. Y además le agrega que debe entregar la parroquia a ese sacerdote e irse a vivir a Yarumán. Pero al poco tiempo, el 2 de agosto, el obispo cambia de parecer y le dice al padre Marianito que se quede ahí en su parroquia normalmente. Pero luego ya el obispo Miguel Ángel Builes, el 15 de enero de 1926, recuerden que Marianito muere el 12 de julio de ese año, o sea que ya Marianito tiene más de 80 años, Marianito muere con 80 años, próximo a cumplir 81, ya está muy anciano, muy enfermo, nombra al padre Marco Rojo como cura excusador accidental. Incluso hay relatos que manifiestan lo especial que fue este padre Rojo con el padre Marianito, y el padre Marianito decía, usted es un ángel para semejante mula, o sea, que lo atendía con mucho cuidado, con mucho cariño al padre Marianito. Entonces esos fueron los nombramientos que Marianito tuvo como sacerdote. Eso como un breve recuento de lo que fue la vida del padre Marianito en cifras, digámoslo así, a lo largo de los años. Pero dentro de su obra quiero como que lo repartamos en 3 momentos. La actitud del padre Marianito al enseñar, la actitud del padre Marianito al santificar y la actitud del padre Marianito al gobernar, siempre en el ejercicio de su ministerio. Y podríamos resaltar muchos elementos gracias a los testimonios que tenemos de esos personajes que conocieron al padre Marianito en su vida. Y aquí dentro de su tarea de enseñar encontramos pues como estos que les señalo aquí en esta diapositiva. Primero, la comunidad manifiesta que el padre Marianito tenía un don de gentes, era cariñoso con las personas, incluso pues Marianito tenía como un reloj de bolsillo, y imagínense lo que significaría en ese momento para muchos de los niños campesinos que ni siquiera conocían eso, y él se los ponía en el oído y los niños posaban con esto. El padre Marianito era conocido por su feligresía, visitaba a los feligreses, la gente lo sentía como en familia, todos los hogares eran como de su familia. Incluso hay un relato de milagro después de la muerte del padre Marianito, porque había un lugar donde el padre Marianito iba con frecuencia porque le gustaba mucho comer natilla. Y entonces después una de las hijas de esa señora enfermó gravemente, los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Entonces la señora en su testimonio comenta que ella le dijo, bueno, padre Marianito, usted que tanto venía a esta casa y que era como de esta casa, no deje que mi niña se muera. Hágame pues ese milagro. Y al otro día la niña estaba buena y sana. Padre Marianito tiene muchos relatos de visitas en casas, como cura de pueblo, que visitaba no solo los de la población, sino los de las veredas, que eran muy grandes, y visitaba con frecuencia las veredas y las familias. En tercer lugar, aparece un dato importante: el padre Marianito era ante todo un catequista. La gente manifiesta que no era propiamente Marianito no tiene ninguna obra escrita, no es propiamente un gran literato, ni es un patrólogo, teólogo, exégeta bíblico, ¿no? Pero era un gran catequista que procuraba hacer de sus catequesis cosas sencillas y simples para que la comunidad pudiera comprender el misterio de Dios, para que pudiera acercarse las personas al encuentro mismo con Dios. Dentro de los datos más relevantes en esta tarea de enseñar el Evangelio con su propia vida estaba la atención y el cuidado de los más pobres.
De hecho, muchos lo llaman dentro de los testimonios ángel tutelar de los pobres. Era con su propia vida un testimonio profundo de pobreza para las personas que compartían en su parroquia, para las necesidades de su parroquia y además porque la parroquia de Angostura no era propiamente una parroquia de gran municipio, eran muchos los pobres que habían en ese lugar y él mismo pues eh, daba todo lo que tenía en beneficio de los más pobres y movía también a los demás para que ayudaran a los pobres. Le pedía, por ejemplo, a los dueños de las fincas que pagaran un jornal justo a los trabajadores para que no tuvieran que pasar necesidades ellos y sus hijos. En quinto lugar, pues visitaba las escuelas y cuidaba que los maestros cumplieran en conciencia con su deber, sabiendo que, los que conozcan un poquito la historia de Colombia, eran tiempos muy turbulentos en ese momento, desde los gobiernos centrales. Piense usted que al padre Marianito le tocaron 4 repúblicas, le tocó la República Neogranadina, le tocó luego el paso a la República Confederada, luego le tocaron los Estados Unidos de Colombia, y finalmente en el año 1886 le tocó la República de Colombia. Y mirando un poquito la historia de Colombia, descubrimos cómo muchos de esos gobiernos se manifestaron profundamente anticlericales y muchos impidieron hasta la enseñanza religiosa en las escuelas o que se diera cualquier tipo de religión a nivel doctrinal en las escuelas y colegios. Sin embargo, Marianito visitaba la escuela y cuidaba que los maestros cumplieran en conciencia con su deber más allá de lo que las normas de estos gobiernos antieclesiales y anticlericales presentaban. En sexto lugar, las personas testimonian que el padre Marianito usaba de sus homilías para explicar con sencillez y claridad el Evangelio, explicando con palabras muy simples el gran misterio de Dios. Ahí hay una tarea muy importante dentro de esa función profética que todo sacerdote debe cumplir y por eso la homilía se convierte en un momento muy importante. Recuerden ustedes que la homilía solamente se llama a aquella predicación que se hace dentro de las celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, dentro de los retiros y eso, pues ya se hacen predicaciones o pláticas espirituales, pero la homilía como homilía es un momento sacramental dentro de la celebración de cualquiera de los sacramentos. Entonces esas homilías el padre Marianito las utilizaba para explicar con sencillez y claridad el Evangelio. En séptimo lugar, con su vida, con su testimonio, en sus catequesis, en sus homilías, en la liturgia, era celoso por la gloria de Dios y el bien de las almas, era su mayor preocupación. Y en esa tarea, pues, nos trae la historia la promoción que el padre Marianito hacía por fundar confraternidades y asociaciones católicas dentro de la estructura pastoral que existía en ese momento histórico, ¿no es cierto? Eran las cofradías que existían, por ejemplo, de la Virgen o la cofradía de los santos o las cofradías de San Francisco o las asociaciones de damas católicas o las asociaciones de los pobres, en fin, todas estas realidades grupales, porque tengamos en cuenta que esta realidad de grupos, de pequeñas comunidades, pues hacen parte de la evangelización que se ha seguido después del Concilio Vaticano II, que no le tocó al padre Marianito, pero dentro de la realidad pastoral que sí le tocó, estaban este tipo de confraternidades y asociaciones católicas. Y finalmente, dentro de este íter que les he puesto aquí, ejerció su pastoreo enseñando, enseñó con su propia vida los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Los consejos evangélicos son asumidos por Cristo mismo y gracias a la imitación que hacemos de Cristo mismo, pues podemos hacer un camino de santidad. En la pobreza del padre Marianito, pues es notorio la pobreza que el mismo santo vivía, cómo no tenía más que lo que traía puesto, cómo su biblioteca no tenía más que los libros obligatorios para rezar, lo que se llamaba el breviario, y cómo pues él no poseía bienes en sí mismo y lo que de pronto la gente le daba, pues él lo vendía para poder subsanar a los pobres. Luego en la vivencia de castidad, en la prudencia y en la moderación que podía vivir conforme a sus circunstancias y en la obediencia, pues el ejercicio de acatar las distintas disposiciones que los prelados del momento que le correspondió vivir, pues orientaban y daban en medio de las circunstancias que, como les decía ahora, a veces difíciles le tocaron en medio de la persecución. Entonces aquí hay una primera realidad y es la función profética del padre Marianito, enseña con su propia vida, da testimonio desde su propia vida.
La segunda realidad es que ejerce su pastoreo santificando, es decir, cumpliendo con su tarea de salvación. En primer lugar, con los sacramentos. Los testimonios son claros en afirmar el respeto y la veneración con que celebraba los sagrados misterios, o sea, con que celebraba cada uno de los sacramentos, la preocupación que había porque los sacramentos fueran celebrados con todo ornato y dignidad. Por eso el gusto por la celebración misma conforme a las disposiciones que en ese momento existían. En segundo lugar, estaba la atención a los enfermos. Era un momento particular, pues las circunstancias de la vida han cambiado mucho. Los sacerdotes hoy día, pues ya por cuestiones de seguridad y de violencia, pues ya no salimos a la medianoche a atender a los enfermos, pero en esa época el sacerdote salía a la hora que fuera a atender enfermos en veredas y demás. Incluso dentro de las anécdotas particulares que cuentan que había veces hasta que la mula que tenía el padre Marianito tocaba la ventana del padre Marianito y el padre Marianito se montaba en la mula y llegaba donde estaba el enfermo. Había una gracia especial en esa tarea. Por eso a veces en algunas representaciones pictóricas aparece también la mula. Incluso cuentan que alguna vez, de camino donde un enfermo, iba Marianito en la mula y encontró un hombre que de esos que llamaban masones porque no iban a la iglesia, no creían que no, o decían que no creían en nada. Entonces Marianito, yendo para donde ese enfermo, le dijo, hombre, ¿usted por qué no se confiesa? Yo creo que es hora de que se confiese, que comulgue. Entonces el hombre miró un palito de guayabo que ya estaba seco, donde amarraban las mulas. Entonces le dijo a Marianito, padre, más fácil, cuando retoñe ese guayabo, yo voy y me confieso. Marianito le dio la bendición a ese palo seco y siguió de camino para el enfermo. Y al otro día, este hombre llegó todo asustado a pedir la confesión y la comunión porque el guayabito había amanecido retoñado. Es una anécdota dentro del camino a los enfermos que el padre Marianito hacía. Y en la atención a los enfermos se cuentan sendas realidades milagrosas del padre Marianito, como bendiciendo y aún untando con la saliva. Los curas antiguos acostumbraban mucho a untar con la saliva, por ejemplo, una herida, un tumor, los ojos, los oídos, la sordera, y aparecen muchas anécdotas que cuentan de milagros que en vida hizo el padre Marianito en atención a los enfermos con estos signos, o bendiciendo cataplasmas, o bendiciendo aguas para que las personas pudieran atender a sus enfermos. Entonces esa segunda parte es una muestra profunda del tiempo que el padre Marianito atendía a los enfermos y les dedicaba, sabiendo pues que no eran enfermos solamente del municipio, sino que tenía que salir largas horas por las veredas a lomo de mula para atender a los enfermos. En tercer lugar, aparece el gesto de bendición. El padre Marianito todo lo bendecía, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, bendecía a las personas, bendecía también los lugares, bendecía a los animales. En esa época se llamaba conjurar, porque habían a los cultivos les daba mucha peste o venían las langostas. Entonces son muchas los relatos donde muestran que el padre Marianito va a bendecir los campos. Incluso en una gran sequía que tuvieron en esa época, el padre Marianito pues saca el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, porque a propósito el padre Marianito era su devoción. De hecho, la parroquia de Angostura es dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que además es la patrona de Colombia. Entonces él hacía rogativas, sacaba el cuadro y en procesión hacía rogativas por todo el municipio, y cuentan que en varias ocasiones, cuando llegaban a la iglesia después de la procesión, la sequía terminaba y empezaba a llover. Entonces eso impactaba mucho a las personas por esa capacidad de intercesión que tenía el padre Marianito para que Dios obrara el milagro, porque aquí tenemos que tener siempre claridad que al final el que obra el milagro es Dios mismo, por intercesión de ni la Virgen, ni San José, ni los santos hacen milagros. El milagro lo hace Dios mismo por intercesión de estas personas. Acuérdense ustedes el Evangelio de Juan, cuando Jesús va con sus apóstoles a unas bodas, en las bodas se acaba el vino, la Santísima Virgen solamente le dice, se les acabó el vino, le dijo al Señor, y a los demás le dijo, hagan lo que Él les diga. O sea, esa es la mejor figura para comprender nosotros la tarea intercesora de los santos por nosotros. Y porque interceden, obran por nosotros el milagro.
En cuarto lugar, aparece dentro de esta función santificadora del Padre Marianito la atención frecuente a la confesión, particularmente la confesión en la hora de la muerte de muchas personas. Incluso estando ya muy anciano, muy enfermo, el Padre Marianito atendía a los moribundos dentro de su lecho de muerte, incluso con algunos coautores que tuvo, que no le fue tan bien, porque eran más, digamos así, más dedicados a otras cosas, y el Padre Marianito ya en su vejez salía a atender a los enfermos que los coautores no querían atender. Entonces es un elemento que aparece muy frecuente dentro de los testimonios que las personas dan, esa dedicación. Por ejemplo, los primeros viernes o los días que la iglesia mandaba en preparación a la Semana Santa, la Navidad, el Adviento, la Cuaresma, como momentos de confesión. ¿Cuántas largas horas pasaba el Padre Marianito atendiendo en confesión a todas las personas? En quinto lugar, promovía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por medio de la práctica de los primeros viernes, que han tenido en la iglesia pues mucha fuerza, ahora menos, pero siempre han tenido una gran fuerza esos primeros viernes dedicados al Señor. El Padre Marianito los promovía con atención especial. Y obviamente, dentro de esta función de santificar, enseñó la devoción especial a la Santísima Virgen María, recomendaba muchísimo el rezo del rosario y la jaculatorias dedicadas a la Santísima Virgen, o María concebida sin pecado, y muchas otras, para que la gente tuviera siempre a la Madre de Dios por madre suya. Además, dentro de esta tarea, pues tenía una devoción especialísima por San José y por el arcángel San Miguel. Entonces hay una acción fecunda dentro de esta tarea santificadora del Padre Marianito. Hay una acción fecunda de santificación, de una dedicación constante a que la comunidad hiciera propiamente un camino de salvación. Y en tercer lugar, dentro de este pastoreo que el Padre Marianito realiza, pues está la función de gobernar. Como sacerdote le corresponde, trabajo que quizás es un poco ingrato, porque ustedes saben que el que le corresponde mandar mucho tiene que sufrir. Aquí, dentro de esta tarea, pues como ahora les decía en el recuento general, el Padre Marianito pues cuidó las parroquias de San Pedro, de Sabana Larga y de Angostura. Sobre la parroquia de Sabana Larga no hay ningún dato. El Padre Marianito estuvo allá un par de años, pero no hay ningún dato relevante sobre la acción que el Padre Marianito pudo realizar en esta parroquia. Sobre la parroquia de San Pedro, pues acuérdense que él llegó allá como coadjutor de su tío, y después fue cura excusador mientras su tío estuvo enfermo, pero después fue cura interino cuando la parroquia quedó vacante, y después volvió a ser coadjutor. En esa parroquia le tocó impulsar la construcción del templo en San Pedro de los Milagros, el templo que conocemos del Milagroso de San Pedro. Y luego impulsó también la construcción del templo de Angostura, del templo parroquial, que es donde hoy día reposan sus despojos mortales. Además, en Angostura, dentro de esta tarea, él construyó pues, la torre del campanario, dos capillas, la capilla de Nuestra Señora del Carmen, donde después él fue sepultado. Cuando el Padre Marianito murió, lo llevaron a la capilla de Nuestra Señora del Carmen, allá lo sepultaron, allá estuvo sepultado por 11 años, cuando ya fueron a sacar sus restos, lo encontraron incorrupto, entonces el cura del momento lo manda a traer a la parroquia, al templo parroquial, o sea, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, y ahí estuvo en el costado, entrando en el costado izquierdo, a la entrada, estuvo muchos años el Padre Marianito, ya después de que lo beatificaron, lo pasaron a un lado, al lado derecho del altar mayor. Entonces esa parroquia, esa iglesita de Nuestra Señora del Carmen, que queda al pie del cementerio, pues también la construyó el Padre Marianito. Esa era la que había, digámoslo así, una pequeña capilla cuando él llegó, y luego pues la mejora, lo mismo que la capilla de San Francisco. También le correspondió construir el hospital, la casa cural y el cementerio, que en ese momento lo llamaban el Campo Santo. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esta tarea de gobernar, el Padre Marianito sufre la persecución que vivió la iglesia. Como ahora les decía, hubo una época, pues la iglesia siempre ha sido perseguida, ha tenido muy pocos momentos de poca persecución, pero de modo particular en esto. Piensen ustedes, lo que les decía ahorita, dentro de la historia de Colombia, al Padre Marianito le corresponde un momento difícil. Colombia tiene 4 repúblicas distintas, nace siendo parte de la República Neogranadina, después hace parte de la República de la Confraternidad
que esto es cuando dividieron a Colombia como en 8 estados, una confederación, confraternidad no confederación. Luego hicieron los Estados Unidos de Colombia con el ánimo de hacer una cosa parecida a lo que existía en los Estados Unidos. Finalmente, ya con Rafael Núñez, en el año de 1886 se crea con una nueva constitución la República de Colombia, que es lo que hasta ahora va. Pero piense usted que en la vida del padre Marianito, del año 1845 al año 1926, cuando murió, a Marianito le tocaron más de 40 presidentes, no sé cuántas constituciones, no sé cuántas guerras civiles. Y muchas de esas situaciones fueron profundamente anticlericales y antieclesiásticas. Hubo obispos desterrados. Piense, por ejemplo, Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente de Colombia 4 veces. Incluso su hermano era arzobispo de Bogotá y en una época recrudeció fuertemente con la iglesia, hasta expulsó a muchos obispos, incluido su propio hermano, arzobispo de Bogotá. Hubo una época en que a muchos sacerdotes los asesinaron, muchos de los templos estuvieron cerrados porque muchos de los templos los convirtieron en cuarteles o en los potreros para meterlos, o en los establos más bien para meter las bestias de los militares. Los sacerdotes de muchas partes tuvieron que esconderse. El padre Marianito incluso estuvo escondido en 2 lugares que la gente tiene en su memoria, allá en Angostura, en el Alto de la Quinta es uno y el otro se llama El Salto. Estamos hablando hacia finales del año, de la década de los 70, 1870, hasta 1878-79, que se llegó un poquito de paz. Entonces cuentan que allá en la cueva, que era el lugar del Salto, donde el padre Marianito vivía, pues allá tenía su altar y el Santísimo, y allá le tocó vivir y la gente le llevaba comida. Y sin embargo, el padre Marianito muchas veces salía a visitar a los enfermos y arriesgando su vida, porque de todas maneras pues ellos recibían los informes pastorales, incluso hay cartas de los obispos de las épocas en las que invitan a los sacerdotes a esconderse, invitan a los sacerdotes a que pongan las reliquias de las iglesias en manos de gente pues conocida del pueblo para que las custodien. Entonces, por ejemplo, muchas cosas de la iglesia las guardaban en casas particulares, que la Virgen Dolorosa o que el Santo Cristo. Entonces, para evitar que llegaran los, los, los del gobierno anticlerical y los destruyeran, pues las guardaban a veces en habitaciones o en sótanos para custodiarlo, pero vivieron unos momentos de persecución muy fuertes. Piensen, fueron muchos años en los que la gente no tenía ni siquiera forma de celebrar los sagrados misterios, de enterrar a sus muertos cristianamente. A veces, lastimosamente, nosotros olvidamos como la historia. Cuando vivimos, por ejemplo, estos días de pandemia y una persona me manifestaba, no, es que sin misa yo no soy capaz de vivir, y yo digo, hoy día, pues por medio de estos medios nunca estuvimos incomunicados. Y, por ejemplo, usted puede hasta rezar el rosario por internet y usted recibe un mensaje por un audio, un mensaje del Evangelio, usted ve hasta las misas del Papa. Piense en ese momento que les tocó vivir a estos santos curas, Marianito y muchos otros, que la gente no tenía siquiera forma no había ni radio para poder escuchar una misa, no tenía forma siquiera de participar. Una persona que me dijo el año pasado, no, si es que sin Semana Santa esto nunca había pasado en la historia, muchas veces, piense, pero por persecución de los mismos hombres que no podían celebrar. Pues Marianito sufre todas estas cosas, haciendo frente a su comunidad parroquial, escondido y saliendo a ver cómo podía atender estas realidades tan difíciles que le tocaron. Luego, dentro de su tarea de gobernar, pues fue animador, como les decía ahora, de la Vicaría Foránea de Yarumal. La Vicaría Foránea ahora se llama Arciprestazgo, que es un conjunto de parroquias que están en una determinada zona y en la cual uno de los sacerdotes es nombrado por el obispo para animar a los otros sacerdotes. Entonces, y para corregir situaciones que quizás no están funcionando. Y dentro de eso le tocaban cosas muy difíciles al padre Marianito, porque obviamente en los pueblos y en las ciudades siempre ha habido cosas y personas contestatarias que en contra del que gobierna. Y Marianito tuvo que afrontar una serie de situaciones difíciles o situaciones de sacerdotes que no cumplían con su deber y que él tenía que asumir. Ahí el padre Marianito estuvo 6 años y cuando lo cambiaron, en la carta en la que le anuncia a los otros sacerdotes que ya no es más vicario foráneo, simplemente responde, alabado sea el Señor, como quien dice, siquiera me quitaron esta cruz tan difícil que me tocó durante este servicio. Sin embargo, en esos 6 años que estuvo como vicario foráneo, pues cumplió con las disposiciones que su obispo le mandaba
y asumió con alegría y entereza el servicio que la iglesia le pide. Dentro de este servicio de pastoreo es recurrente el testimonio de las personas que lo muestran, cómo los campesinos eran los niños de la niña de sus ojos, es decir, cómo se preocupaba profundamente por sus campesinos. Tengan en cuenta lo que Angostura podía hacer. Piense usted, cuando el padre Marianito llega a Angostura, año 1882, Angostura, pues, ¿qué calles podría tener? Casas muy poquitas y con techos de paja, solo una pequeña capillita, no había siquiera una estructura, digámoslo así, municipal. La gente vivía de lo que podía cultivar, cuántas enfermedades que ni siquiera existían, y la gente padeciendo pues, hambre, y ahora pues tenemos pesticidas, y ahora tenemos cultivos hidropónicos, y ahora tenemos maneras de hacer riesgo, pero en ese momento, piense, la gente sometida al cambio climático de lo que pudiera venir, y por eso sufría con los campesinos y se unía profundamente a la tarea de los campesinos en su momento. O sea, vivía la experiencia de su pueblo. Marianito, sin necesidad de grandes aspavientos, vivió la cotidianidad de su momento y supo ser un pastor, como va a decir el Papa Francisco, pues con olor a oveja, dentro de esa realidad de los campesinos. Él se sentía un campesino más atendiendo a estas comunidades campesinas. Pero su tarea como sacerdote, pues conservó buenas relaciones con sus corruptores y con los obispos que le tocaron. Siempre le tocaron muchos obispos durante los años. En esa época, pues no había una relación muy fluida con los obispos. Piense, por ejemplo, que cuando nos nombran párrocos, para asumir el puesto de párroco, tenemos que ir donde el vicario general a que nos posesione, y el vicario general nos toma la profesión de fe y nos absuelve de todas las culpas o de todas las irregularidades para poder llegar a prestar un servicio. Pues el padre Marianito en ninguno de sus cargos pudo llegar donde el vicario general, siempre tuvo que mandar un procurador a que en su nombre hiciera la profesión de fe. ¿Por qué? Porque no era una cosa fácil los desplazamientos dentro de estas realidades. Piense lo que significaría si cuando perteneció a la diócesis de Antioquia, pues tener que ir desde San Pedro o desde Sabana Larga hasta Antioquia, o cuando perteneció a la diócesis de Medellín, pues la misma cosa. Ya después, perteneciendo a Santa Rosa, que le quedaba más cerquita, pues ya Santa Rosa fue creada cuando ya él estaba muy anciano y muy enfermo, entonces ya prácticamente no tendría que ir a mayor cosa allá. Sin embargo, mantiene buenas relaciones. Algunos de los conductores fueron unos hombres muy buenos con él. Por ejemplo, dentro de los testimonios se cuentan el del Padre Rojo, que fue el último, que fue cura excusador cuando él murió, cómo lo atendió ese Padre Rojo al Padre Marianito, le prendía el tabaco, le daba la comida en la boca, lo atendía. Por eso el Padre Marianito decía, semejante ángel para este majadero, como quien dice, pues, para este miserable que no tiene atención, y usted va a atenderme de esta manera. Y se ve que el Padre Rojo lo atendió muy bien. Pero también tuvo unos cojutores que, como decimos coloquialmente, le sacaban canas. O sea, no era propiamente una buena relación. Igual, él mantuvo buenas relaciones con sus coadjutores y con sus obispos. Dentro de estas realidades, con los obispos parece que solamente le llamaron la atención en 2 veces, y eso una porque dejó que una mujer le ayudara a trapear el presbiterio. En ese momento el presbiterio no lo tocaban sino los sacerdotes, por eso se llamaba presbiterio, y alguna vez como que hubo una inundación muy fuerte allá, y alguna señora de buena voluntad llegó a ayudarle a trapear, y quién sabe quién lo acusó ante el obispo y por eso lo regañaron. Y en otra ocasión porque en una procesión o en algo dejó tocar la guitarra, entonces eso se consideraba pues una falta grave. Pero vemos que son situaciones que tenemos que enmarcar dentro del contexto de la época y darnos cuenta pues que a pesar de eso no va a flaquear su amor por Dios y por la iglesia, respondiendo a estas necesidades. Dentro de esa tarea él fue muy estable en la parroquia. La gente cuenta que en 45 años que estuvo en Angostura, pues nunca sacó vacaciones y siempre estuvo ahí. Salía a lo que era básico, si tenía que ir a Yarumal, por ejemplo, como vicario, o visitar otra parroquia como vicario, que tenía que hacerlo, pero en general estaba ahí. Y se preocupaba por la justicia social, como ya les decía adelante, aconsejaba a los dueños de la finca que pagaran el jornal a sus trabajadores. En conclusión, como vemos, es una vida sencilla, una vida entregada a Dios, entregada a la iglesia, entregada a su comunidad. Por eso desde antes de morir ya tiene mucha fama de santidad. Los sacerdotes lo reconocían como un sacerdote santo, lo valoraban y lo respetaban como un sacerdote santo.
Y desde que murió, la comunidad siempre tuvo un sentido de la santidad del Padre Marianito, y desde el principio, insistentemente, muchas personas le han pedido que interceda por una enfermedad y por otra, que sí se han obrado milagros, incluso en la vida de él, pues cuentan muchas anécdotas, por ejemplo, de una niña Trujillo que en una de las procesiones estaba acabando o iban a entrar a un bautizo, me parece, y entonces esa niña se cayó desde un balcón hasta el empedrado del parque, y Marianito desde lejos echó la bendición y ya fueron a la niña y la niña se levanta buena y sana. En otras circunstancias, por ejemplo, de curación de tantos enfermos que Marianito bendecía o untaba con su saliva o hacía oraciones sobre ellos, o cuando Marianito iba a conjurar los campos, como les decía ahorita, por las pestes de langostas y demás cosas que se presentaban. Y después de su vida, de su muerte, pues ya han sido muchos los que afirman haber recibido grandes milagros gracias a la intercesión del Padre Marianito en todos los temas de curación y demás. Al punto que al Padre Marianito, pues cuando llegó la hora de hacer la exhumación de su cuerpo, el párroco mandó al sepulturero a que sacara al Padre Marianito y trajera los huesos a la iglesia. El sepulturero fue allá a la capilla del Carmen, lo encontró completo, le mandó un machetazo a la rodilla porque estaba entero y no partió. Entonces se viene donde el padre le dice: padre, el Padre Marianito está entero y yo intenté partirlo y no se deja. Entonces ahí mismo el padre dijo: quieto, quieto, y se trajo el cuerpo. Hicieron casi otra procesión como de funeral, la parroquia del Carmen a Chiquinquirá. Allí estuvo el Padre Marianito incorrupto durante muchos años. De hecho, cuando yo era niño y me llevaban a Angostura, me tocó todavía verlo, porque estaba a la entrada de la iglesia a mano izquierda, apenas uno entraba y tenía un gran vidrio. Pero después, no sé en qué año, hubo un incendio que quemó todo ese costado lateral del pueblo y llegó hasta la tumba del Padre Marianito, y ahí se detuvo el incendio. Pero el párroco del momento, pues como por ver qué había pasado, resolvió abrir la tumba, y al abrir la tumba, el contraste seguramente climático del calor y el frío, ya produjeron un daño en el cuerpo del Padre Marianito. Ya. Por eso lo que hoy día vemos allá fue ya una reconstrucción que después hicieron algunos técnicos. Luego Roma mandó cerrar esa figura, el sepulcro, mientras estaba el proceso de canonización, y así en el año santo del 2000, Papa Juan Pablo II lo declaró beato. Y estamos en el proceso de canonización para que, si Dios quiere, pues pueda ser declarado santo. Al margen de esto, pues el Padre Marianito ha gozado de fama de santidad entre sus fieles. Son muchas las personas que lo reconocen de todas partes de Colombia y a veces y también del mundo, lo reconocen en su fama de santidad. Un hombre sencillo, simple, alegre. Lastimosamente a veces en las fotos, porque una niña me decía una vez que por qué el Padre Marianito era tan bravo, pero démonos cuenta que es que las fotos en esa época eran muy escasas, y las pocas fotos que tenemos ya son fotos de Marianito ya muy anciano, y no solamente anciano, porque hoy día encontramos personas de la misma edad de Marianito cuando le tomaron esas fotos y no están tan arrugados, pero piense usted, un hombre que se gasta en medio del campo, y cuando eso que protector solar se iban a echar en la cara y demás, entonces obviamente un hombre de orejas grandes y muchas arrugas en su cara y en sus manos, mostrando el declive normal del paso del tiempo. Pero fue un hombre que se ganó el corazón de los suyos, desde los niños hasta los ancianos, de los campesinos, de las señoras, de los maestros, de quienes vivían con él, y así dio testimonio. Por eso es una figura muy bonita, que nos muestra cómo seguir a Cristo es posible. Y en la cotidianidad de nuestra vida, la santidad no es una utopía, la santidad es una posibilidad. Por eso con alegría nos encomendamos al Padre Marianito, y que Él interceda por nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.